Muy buenas tardes, queridos hermanos. Ya comienza su programa Evangelizando con María. ¡Qué bueno! Su hermano Rafael Martínez, como siempre, acompañándoles a todos ustedes en esta tarde, en esta hora. A partir de esta hora, pues usted va a estar en compañía con nosotros en su programa Evangelizando con María. Dios los bendiga por medio de la Virgen Santísima. Que así sea siempre. Que toque el corazón en las necesidades de cada uno de los que trabajan en esta estación sirviendo desprendidamente. Reciban ese toque especial del Señor, que es la gracia de nuestra Santísima Virgen María. También los que han iniciado la labor de esta estación, la labor misionera de esta estación, como su coordinador, el hermano José Reinaldo Polanco, también a su familia, que reciba esa bendición, que siempre esté bajo el dominio de la bendición de Dios, la familia de José Reinaldo Polanco y también la familia nuestra, así como la familia de cada uno de los hermanos que tienen por costumbre escuchar esta estación María Evangelizadora Radio. Reciban todos ustedes ese saludo especial y esas oraciones diarias nuestras en favor de ustedes. Así que también yo recibo las oraciones de ustedes. Esas oraciones que siempre nos ponen, aunque sea en términos así generales, siempre formamos parte de las oraciones de ustedes. Amén. Bendito sea el Señor. También saludamos a todos los hermanos que diariamente nos acompañan en nuestro grupo Evangelizando con María en Facebook, los que pues entran a YouTube y tantas gentes que pues comparten con nosotros esa fe, pero muy especialmente a esos hermanos que participan de este grupo Evangelizando con María de manera diaria. Que la Virgen los cuide y los proteja siempre. Así es que ya saben, a veces uno menciona el nombre de un hermano y se entra en problemas, ¿verdad? Que bendito sea Dios. Bueno, pues recibiendo esas bendiciones todos, yo con ustedes recibiéndola de la Virgen Santísima, digamos todos juntos como de costumbre en este programa El Magnífica. Y decimos: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Tú que eres Madre de gracias y de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bendito sea el nombre de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre trabajamos todos los que estamos en tu iglesia, en su iglesia, y la tuya también, Madrecita. Siempre estás presente en nuestros corazones, y así te pedimos que inunde del amor de tu Hijo Jesús a todos los que buscan a Jesús a través de ti. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y qué bueno que nosotros contamos con una mano amiga que nos ayuda a trillar ese camino de luz, de verdad y de vida. Eso eres tú, Madre Santísima. Tú exististe exclusivamente para tu Hijo Jesús.
Y como exististe para tu Hijo Jesús, esa fue tu misión. Existir para Dios. Exclusivamente para Dios. Yo existo para Dios también. Y pienso que todos existimos para Dios. Pero dentro de ese ámbito de servir para Dios, pues muchos nos desviamos. Muchos nos desviamos. Y las cosas del mundo nos incitan a nosotros, en la carne nos incita a nosotros para que nos desviemos de la luz, de ese camino, de esa verdad y de esa vida. Y pues a María Santísima, su misión fue muy especial. Que nosotros hagamos de nuestra misión algo especial, como lo hizo María también. Creo que nosotros todos, al estar nacidos aquí, al haber sido creados por el Espíritu Santo, pues cada uno de nosotros tenemos que fijar como María nuestra misión en Cristo Jesús. Si así lo hacemos, pues evidentemente que estamos en buen camino. Por eso nosotros en la iglesia siempre decimos que debemos de tener el rostro enfocado o nuestra visión enfocada en María. En el sentido en que lo estamos diciendo. ¿Por qué? Porque María, como decíamos en el programa pasado, solamente tuvo enfocada en Jesucristo. Nunca se fue ni a la izquierda ni a la derecha, como dice en el libro de Josué. Que no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha y te irá bien. Por eso a María le fue bien. María no fue como Eva, que se dejó encantar. Cuando tú te dejas encantar, y por aquí vamos al programa, al tema del programa de hoy. Cuando tú te dejas encantar por las cosas que no son de tu fe, por las cosas que son bonitas, pero que no son de tu fe, que no salen de tu fe, pues te desenfocas. Entonces, María nunca se desvió ni a la izquierda ni a la derecha. Solamente estuvo enfocada en nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Y por eso te invito, hermano, a que escuches este programa hoy. Es un programa que, pues el título del programa lo dice: Crisis de identidad en la renovación carismática católica. Crisis de identidad en la renovación carismática católica. Y yo te podría decir, porque es la que conozco, la renovación carismática católica hispana. La renovación carismática católica hispana. María nunca tuvo crisis con respecto a su fe. Porque ella siguió a Jesús antes y lo siguió después. Primero, en una de las jaculatorias que nosotros pues hablamos en el día anterior, expresamos en la semana pasada, creo que fue, o antes pasada, que María existió, que Jesús obedeció a María en todo, y María obedeció igualmente a Jesús en todo. No sé si recuerdan esa jaculatoria que hicimos a la Virgen. Amén. Por eso, hermanos y hermanas, yo los invito a todos ustedes, pues que escuchemos esta jaculatoria de hoy a la Virgen Santísima. Y comencemos con ella para que siempre esté presente en nosotros. Amén. Que siempre esté presente en nosotros esa jaculatoria de la Virgen, que dice así: al acostarme, digo un Padre Nuestro y una Ave María, y duermo sin tener ninguna pesadilla. Qué manera más llana de decirlo. Al acostarme digo un Padre Nuestro y una Ave María, y duermo sin tener ninguna pesadilla.
Bendito sea Dios. Bendito. Esa es la ejaculatoria a la Virgen Santísima para esta semana. Así es que ya ustedes lo saben. Y los invitamos pues a que sigan con nosotros. Que sigan con nosotros en el curso de este programa que queremos que sea bastante provechoso para ustedes. Regresamos. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Saludos, hermanos. Esta canción, Háblame María de Jesús, siempre me ha tocado. Me gusta mucho ese tema. Así es que los invito a que lo escuchen ustedes también. Háblame María de Jesús. Pues bien, hermanos, les recordamos que está usted escuchando el programa Evangelizando con María, con su hermano Rafael Martínez, por esta estación María Evangelizadora Radio, al servicio de la misión de la Virgen, acompañando a la Virgen María en su misión de evangelizar al mundo, ese pedacito del cielo en su hogar. Por eso nosotros los invitamos a todos ustedes a que mantengan esta estación viva, a que mantengan esta misión siempre en el aire. Que ese sea uno de nuestros propósitos, no solamente de los que prestamos nuestros servicios en la estación, sino también de aquellos pues que la escuchan. De alguna manera todos prestamos algo. Así es que démosle el apoyo a esta forma de evangelizar. Viva, viva esta evangelización. Viva, viva la Iglesia Católica. Viva, viva el corazón donante de cada uno de los hermanos que mantienen con su colaboración económica el trabajo abierto en esta estación de radio 24/7. Amén. Así es que, pues adelante todos. Miren, hermanos, queríamos tocar o quisimos poner este tema de crisis de la renovación, de identidad en la renovación carismática católica. Crisis de identidad en la renovación carismática católica hispana. Porque no puedo hablar honestamente por las otras lenguas.
las otras lenguas. No sé cómo va eso por acá, por ellos, pero sí en nosotros. Bueno, hermanos, fíjense. Antes que nada, quiero darles una pequeña introducción sobre el origen de la renovación carismática. Lo que da origen a la renovación carismática. De acuerdo con Cato Linnet. ¿Qué nos dice Cato Linnet? Bueno, dice Cato Linnet lo siguiente. La historia de la renovación carismática católica está unida al Concilio Vaticano II y al papel que en él asigna a los laicos dentro de la Iglesia. En el 1961, Juan XXIII lo convocaba orando así al Espíritu Santo. Renovad en nuestra época como un nuevo Pentecostés vuestras maravillas. Entonces, sigue diciendo Cato Linnet, el 18 de febrero de 1967, 30 estudiantes y profesores de la Universidad de Duquesne en Pensilvania hacían un retiro espiritual para profundizar la fuerza del Espíritu dentro de la iglesia primitiva, ausente en el cristianismo que ellos veían languidecer. La llamada tuvo una respuesta sorprendente. Lo que empezó allí, gracias a él, explicó David Morgan, fue una capacidad nueva para estar en su escucha. Dios tomó por su mano el formarme para lo que Él quería de mí. La experiencia de la efusión, continúa diciendo Cato Linnet, del Espíritu se repitió en las universidades de Notre Dame en South Bend, Indiana, y en Michigan. Grupos que nadie planeaba ni convocaba se multiplicaron como pequeñas luces en un estadio. Era la libertad del Espíritu que estallaba por todas partes, la libertad de los hijos de Dios. Con vitalidad sorprendente, la renovación carismática se ha difundido por todo el mundo en muchas de las confesiones cristianas, alcanzando en la Iglesia Católica la cifra de 72 millones. Es decir, dice aquí este último párrafo en Cato Linnet, que con vitalidad sorprendente la renovación carismática se ha difundido por todo el mundo y en todas las confesiones cristianas. En todas las confesiones cristianas, es bueno señalar eso, alcanzando en la Iglesia Católica la cifra de 72 millones. Es decir, que la renovación carismática en la Iglesia Católica es donde más se ha multiplicado. En las otras corrientes, bueno, como no tienen tantos fieles como la Iglesia Católica, pues se ha multiplicado también la renovación carismática. Es decir, que tenemos renovación carismática en los protestantes y tenemos renovación carismática en la Iglesia Católica. Amén. Que eso les quede bien claro. Pero para ser justos, vamos a ver lo que la información secular informa sobre la renovación carismática, que es algo un poco diferente a lo que se recoge en Cato Linnet. Para ser justo, vamos a ver lo que la prensa secular informa sobre esto. Dice la renovación, esto lo estamos tomando de Wikipedia. De Wikipedia lo estamos tomando. Así es que dice así en Wikipedia: la renovación carismática católica tuvo sus orígenes en el 1967, cuando un grupo liderado por William Steve y Ralph Kiefer, dos profesores laicos de la Universidad de Duquesne en Estados Unidos, decidieron orar juntos para pedir el bautismo en el Espíritu Santo por influencia de dos jóvenes laicos de los cursillos de cristiandad, Ralph Martin y Stephen Clark. Leyeron un libro pentecostal llamado La Cruz y el Puñal
en donde se narraba el ministerio cristiano del pastor pentecostal David Wilkerson entre los pandilleros neoyorquinos. La lectura llevó a los interesados, dice Wikipedia, a acudir por indicación del párroco a un grupo de oración ecuménica en casa de Florence Dodge. De ecuménica quiere decir de tanto católicos como de los otros cristianos, ¿verdad? Entonces allí se reunieron y recibieron don de lenguas, los diferentes carismas, y así pues comenzó este movimiento. Otro de los propagadores del movimiento carismático en la Iglesia Católica fue David Du Plessis, quien contribuyó al acercamiento del nuevo movimiento católico a las distintas corrientes que existían en ese entonces. Así es que, bueno, pues ya ustedes saben, no vamos a leer toda la reseña de Wikipedia, porque es bastante larga. Entonces, vamos a leer también un poquito de lo que dice Aleteia, que es una web totalmente católica. Dice así: hace 50 años, el fin de semana del 17 al 19 de febrero de 1967, una veintena de estudiantes católicos norteamericanos en la Universidad de Duquesne se fueron de convivencia a la casa de retiros El Arca y la Paloma, cerca de Pittsburgh, Estados Unidos. Allí rezaron para pedir el bautismo en el Espíritu, una acción potente del Espíritu Santo que transformase sus vidas. Al principio no pareció ganar gran cosa. Hicieron un descanso, empezaron a preparar una fiesta de cumpleaños, pero poco después se encontraron con que cada uno por su cuenta acudía a la capilla y allí no podían dejar de rezar. Muchos alababan a Dios en voz alta con entusiasmo, otros sentían un gozo que les llevaba a bailar, otros lloraban de alegría, algunos cayeron como fulminados ante el sagrario de la capilla, en un sentimiento de adoración abrumador. Por eso dejé este para último, ¿verdad? El de Aleteia, porque aquí se va a marcar el curso de la renovación, entonces, carismática en la Iglesia Católica. O sea, la renovación carismática en la Iglesia Católica surge de esta manera, a partir de estos jóvenes reunidos. Ahora, lo que no dice Aleteia es que allí también estuvieron de una manera ecuménica otros interesados en este retiro. Y bueno, pues lo cierto es que la renovación carismática católica está extendida sobre todo en Estados Unidos, Sudamérica, América Latina, India y África. Entonces, ha caminado mucho la renovación carismática, o sea, se ha expandido enormemente. Dice, solo en Brasil, más de 20,000 grupos de oración con unos 13 millones de carismáticos. Imagínense ustedes. Entonces, no podemos nosotros dejar que nos suceda lo que le sucedió a un cardenal en Argentina, un tal Jorge Bergoglio en Argentina. Pues según él lo explicó en el 2015, en el tercer retiro mundial de sacerdotes, decía cuando era cardenal, ese tal Bergoglio,
¿verdad? Permítanme ustedes decirlo de esa manera, porque me causa mucha risa, ¿verdad? Ese acontecimiento. Cuando yo comencé a conocer el movimiento carismático, esta corriente de gracia era un curita joven y me daba mucha rabia, mucha rabia. Me parecía que todos tenían algo mal en la cabeza. Y una vez en un sermón hablando del Espíritu Santo dije que hoy en día algunos cristianos convierten al Espíritu Santo en una escuela de samba. Pasaron los años y me di cuenta cuán equivocado estaba. Decía el ya obispo de Roma, cardenal, ya papa, su santidad el Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, así muchos de nosotros pues nos equivocamos cuando enjuiciamos la renovación carismática. La renovación carismática nace de esta manera y indefectiblemente por la unción del Espíritu Santo pues se llega a lo que tenemos hoy en día. Ahora bien, es lo que vamos a analizar en lo adelante. Fíjense, siempre he dicho que cuando vinieron, en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, el Señor envía a los discípulos. ¿Qué sucede? Los discípulos hacen su trabajo allá afuera, vieron cosas que ellos pudieron hacer y que no pudieron, y que muchísimas cosas que hicieron. Pues entonces, uno de ellos se encontraron con unos hermanos que estaban haciendo cosas, milagros en el nombre de Jesús. Entonces ellos se lo dijeron al Señor, que los reprendieron. ¿Recuerdan todo esto? Entonces el Señor dijo, bueno, pues déjenlo. El que no está contra nosotros, pues no, ¿qué daño nos puede hacer? Amén. Y yo siempre que me ha tocado predicar estos temas, ese tema, pues digo esto, que Jesús los dejó. Y también los apóstoles, escuchando a Jesús, pues lo dejaron. Bien, ahora bien, en el momento de hacer Jesús sus discípulos, esos que estaban allá afuera haciendo cosas en nombre de Él, pues no fueron escogidos por el Señor. Sin embargo, el Señor los dejó. En el momento de la última cena, Jesús no mandó a llamar a fulano, a perencejo y a mengano. No, fue con sus discípulos, ¿verdad? Jesús fue bien derecho en esto, en la participación de su fe. También en el Evangelio de San Mateo, ya en el último capítulo, en la última parte del capítulo del Evangelio de San Mateo, también pues el Señor cuando sube al cielo sopla. ¿Quiénes estaban ahí con Él? ¿Verdad? Sus discípulos estaban con Él. Aquellos no estaban con Él. Cuando el Señor sopló el Espíritu Santo sobre esos discípulos, no lo sopló sobre aquellos que estaban haciendo cosas, sino lo sopló sobre su iglesia. En ese momento, el propio Jesús sopla el Espíritu Santo sobre su iglesia. Entonces, si vamos después de eso, en el libro de Hechos de los Apóstoles, aquel día de Pentecostés, ¿verdad? Donde estaban todos reunidos con, como dice en el capítulo 1, en la 1:14, dice que todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquellos hermanos que querían advertirle a Jesús que Jesús dejara de su prédica. Recuerden en el Evangelio de San Marcos, cuando María y los hermanos de Jesús fue para advertirle al Señor que dejara de eso, y por eso se llevaron a María con ellos, convencieron a María para que fuera con ellos, ¿verdad? Entonces, esos hermanos que ya hoy viven la realidad de Jesús, pues están incorporados también en esta iglesia, y esos son los que están. Esa es la iglesia que recibe la efusión del Espíritu Santo en aquella noche de Pentecostés. ¿Estaban aquellos allá afuera? No estaban aquellos, estaban estos, los que el Señor había escogido. Entonces, hermanos, dentro de este patrón vamos a regresar
en el próximo segmento. Está aquí, aleluya, el Señor está aquí, está aquí, está aquí, aleluya, el Señor está aquí. Estamos de fiesta con Jesús y así lo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús y así lo queremos ir. Que estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso en nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso en nuestro Dios. Espíritu Santo, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios. Una mirada de fe, una mirada. Muy bien hermanos, saludamos a todos los que en este momento pues se están incorporando a nuestra estación de radio. Es para escuchar lo que aquí se está sucediendo y se sucede que es el programa Evangelizando con María, con su hermano Rafael Martínez, compartiendo la fe con ustedes en estos momentos, y estamos hablando precisamente de crisis de identidad en la renovación carismática católica hispana. No puedo hablar sobre las otras lenguas de la renovación carismática católica, solamente de la hispana. Pues bien, cuando hablamos de esa crisis de identidad, nos requeremos, decíamos en el momento pasado, en el segmento pasado, pues que nuestro Señor Jesucristo, cuando hizo aquella cena, fue con sus discípulos y les dijo cómo él quería que fueran las cosas. ¿Dónde estaban aquellos que estaban haciendo milagros en nombre de Jesús? Jesús no los invitó a esta cena. Cuando Jesús en el Evangelio de San Mateo, en los últimos versículos del Evangelio de San Mateo, pues dice, va a subir al cielo, él sopla el Espíritu Santo sobre sus discípulos. ¿Dónde estaban aquellos que hacían milagros en el nombre de Jesús? No estaban ahí. Entonces aquellos no recibieron el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. No lo recibió ¿quién? Lo recibió quienes iban a ser su iglesia. Aquella noche de Pentecostés, que vino la efusión del Espíritu Santo, quienes estaban en ese lugar, en aquel aposento alto, estaban aquellos que hacían milagros en el nombre de Jesús. No estaban, porque Jesús dijo déjenlo, y ellos lo dejaron. ¿Quiénes estaban? Los discípulos de Jesús en torno a María, la madre del Señor, y las mujeres que acompañaban el ministerio de Jesús también. Eso era lo que estaban ahí, como nos narra el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. Amén. Entonces, eso es, así es como tenemos que verlo. Jesús hizo una pureza en la forma de predicación de su evangelio y asignó a aquellos a quienes los apóstoles y los discípulos de los apóstoles y los nietos de los discípulos de los apóstoles y los bisnietos de los discípulos predicaron lo que recibieron de los apóstoles, como ellos recibieron de los apóstoles, no como luego otros hicieron tienda aparte y fueron a predicar a Jesucristo como ellos entendieron, como ellos los entienden en su corazón.
como ellos lo entienden en su corazón, pero no como lo predicaron los apóstoles. Por eso murió Ignacio de Antioquía, por eso murió Policarpo, por eso murió Clemente, y por eso murieron todos esos grandes hombres que fomentaron, que cimentaron la base granítica de esta iglesia católica, por defender la predicación de los apóstoles. Amén. Entonces, como ya leímos en el segmento anterior, se reunieron allí en Pensilvania los católicos con unos de otra denominación cristiana, y allí, terminado aquellos, se separaron. Los católicos se fueron a su iglesia, a su capilla, vivieron la efusión del Espíritu Santo, recibieron los dones y carismas del Espíritu Santo, y lo propio hicieron los carismáticos también de los protestantes. Y allí, en su lado, ellos recibieron lo que recibieron también, ¿verdad? Entonces cada uno comenzó a llevar la renovación carismática dentro de su fe. Dentro de su fe. ¿Qué sucede? Que hoy en día la renovación carismática hispana, pues no vamos a incluir a todos los grupos de oración. Cuando hablamos de renovación carismática, necesariamente hay que hablar de los grupos de oración. Pues no podemos incluirlos a todos, pero sí una gran parte de los grupos de oración en la renovación carismática están con una crisis de fe que dice que todo es lo mismo, que todos alabamos a Dios, que todos bendecimos a Dios, pero resulta que en ese todo no todos comulgan el cuerpo de Cristo, que es la predicación de los apóstoles. Resulta que no todos en ese todo, ¿verdad? Tenemos a María como madre nuestra, a la Virgen María como madre nuestra. Entonces tenemos que tener, y dentro de ese grupo que dicen todos, tenemos obispos, cardenales, sacerdotes, diáconos, religiosas, inmensidad de laicos. Tenemos dentro de ese grupo de todos. Y ese grupo de todos es el que ha permitido en la iglesia que la renovación carismática se esté llevando al estilo de cómo lo llevan los protestantes. En lugar de que los protestantes lleven la renovación carismática al estilo como la llevan los católicos. Porque somos mayoría en el mundo entero. Amén. No, hemos sido los católicos lo que hemos asumido. Y eso era lo que el Señor no hacía. Y lo que no hacían los apóstoles. El Señor dijo, déjenlo, porque ellos no están contra mí. Déjenlo. Y eso es lo que siempre yo he predicado. Déjenlo, 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 déjenlo y déjenlo. Pero no me quieran traer a la iglesia, predicarme a Jesucristo como si es todo lo mismo. Pues verdad, vamos a abolir nuestra Biblia. Y tomemos la Biblia de los protestantes para nuestra iglesia, porque es todo lo mismo. Es todo lo mismo. No solamente vamos a traer los cánticos de ellos a la Eucaristía, sino vamos a traer la Biblia de ellos a la Eucaristía, a los grupos de oración, a Reina Valera. Vamos a predicar con Reina Valera en los grupos de oración porque es todo lo mismo. Amén. Entonces resulta que ese todo lo mismo es lo que se está cantando en la iglesia, en los grupos carismáticos. Por ejemplo, usted ve en los grupos carismáticos cantando, cuando levanto mis manos, las penas se van, nuevas fuerzas, es posible, cuando levanto mis manos. Amén. ¿Quién es el compositor de ese tema? Un pastor puertorriqueño. Tuvo un corazón eucarístico, un corazón católico al momento de componer esa canción. Evidentemente que no. Entonces usted la quiere cantar y muchos la cantan hasta en la Eucaristía, hasta la Eucaristía la quieren infiltrar con esos cánticos protestantes. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, te amo más que a mi vida. No estoy diciendo que no sean cánticos bonitos.
Pero no son cánticos producidos. Mira, los autores de esos cantos ni quieren saber de María, ni quieren saber de la Eucaristía, ni quieren saber de la Biblia católica. Entonces, ¿cómo usted quiere traerme estos cantos a nuestra forma, a nuestra fe? A nuestra fe que tiene tantos cánticos bonitos. Entonces, yo digo que a la renovación carismática hay que hacerle un libro de cantos. Un libro de cantos. Porque por eso anda de capa caída. Porque los carismáticos andan como si fueran solos. Gracias a Dios que ahora desde el Vaticano se ha formado este organismo, no para regir a la renovación carismática en el mundo, sino para que la renovación carismática tenga una fuente de información de donde se nutra. Pero ellos no van a dirigir. Yo lo que pretendo es que se le ponga coto a la infiltración foránea a nuestra fe. Porque por eso muchos de los hermanos están abandonando la renovación carismática. Un hermano me llamó en estos días y me dice, un hermano muy querido nuestro, y me dice que renunció del grupo de oración porque ya está cansado. Cada vez que invitan a un grupo musical, lo que escucha es un concierto protestante. Va a escuchar un concierto protestante. Si yo quiero escuchar un concierto protestante, me voy a una iglesia protestante. No tengo por qué irme a la iglesia católica a escuchar un concierto protestante. Entonces, evidentemente que hay una crisis de identidad en los carismáticos en la iglesia católica hispana. Esto lo ha expresado el ex sacerdote protestante puertorriqueño Fernando Casanova. Lo han explicado muchos sacerdotes y hermanos laicos también. Pero los carismáticos tienen oídos sordos. El enemigo se ha encargado de ensordecerlos, de ensordecer sacerdotes, ensordecer diáconos, ensordecer coordinadores de grupos de oración, ensordecer a la comunidad entera. Y mucho más a los grupos que tienen la música en las manos dentro de los grupos de oración. El enemigo sutilmente se ha venido infiltrando en la renovación carismática. Y eso me entristece mucho, porque no se está llevando la fe como la predicaron los apóstoles. Cuando viene a ver, vamos a tener a los hermanos, repito, abriendo la Reina Valera en los grupos de oración, porque todo es lo mismo. Eso es lo que dicen muchos, que todo es lo mismo, que lo importante es alabar a Dios. Pues si todo es lo mismo, repito, vamos a tener a la Reina Valera en todos los grupos de oración. Vamos a tener a la Reina Valera hasta en las misas. Porque todo es lo mismo. Y no, todo no es lo mismo. Nosotros los católicos tenemos a la Virgen María. Nosotros los católicos tenemos a la Eucaristía. Nosotros los católicos tenemos nuestra Biblia con más libros que la Biblia de los protestantes. Nosotros los católicos tenemos nuestra forma de llevar nuestra fe. Es tiempo de que las personas de la renovación carismática se identifiquen y lleven la fe tal y como lo muestra, tal y como nació en nuestra iglesia, tal y como fue el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, tal y como es el deseo de nuestra Virgen María. Amén. Y esto no, repito, no es un programa para hablar en contra de los hermanos protestantes. Que nadie se lo tome por ese lado, porque ese no es el espíritu de este programa. Que Dios bendiga a los hermanos separados. Que Dios bendiga y que sigan haciendo las obras como ellos las estén haciendo, como el Espíritu Santo les inspire. Nosotros tenemos que hacerla con el espíritu nuestro, el espíritu católico. Y ese es el que debe de estar presente en las iglesias, en los grupos de la renovación carismática. Porque este es el grupo más grande en la iglesia. Es el grupo más numeroso en la iglesia.
está en todas partes. Se ha diseminado como pólvora la renovación carismática. Pero ahora mismo yo me siento ajeno a la renovación carismática por la misma situación. Porque yo no quiero formar parte de esa manera de predicar a Cristo en mi iglesia, haciendo conciertos protestantes en la iglesia, a través de la renovación carismática. Así es como da lo mismo. Viene un hermano, invita a uno de la iglesia, y cuando va allí y ve que es lo mismo y se queda allí porque es lo mismo y no entiende la realidad. Además, dice un sacerdote ahí en las redes sociales, muy famoso en las redes sociales, que la renovación carismática es la cantera más importante de formación de pastores protestantes. De pastores protestantes. Así lo dice un sacerdote muy popular ahí en las redes sociales. Es justo que sea así, y que porque todo es lo mismo, porque exista esta corriente en la iglesia que lo que quiere es cantar cánticos protestantes en la iglesia. No, no y no. Luchemos y defendamos nuestra renovación carismática. Limpiémosla de todo y de toda injerencia extranjera, como reza algo por ahí. Y prediquémosla tal y como nuestro Señor Jesucristo la presentó a la iglesia y como los apóstoles también la presentaron en la iglesia. Amén. Todo no es lo mismo y todo no da igual. Regresamos. Esto se llama Yo no sé de ti. El poder del cielo y
Bien, bien, hermanos, de regreso. ¿Se dan cuenta ustedes? Qué lindo los cánticos nuestros, los cánticos de nuestra iglesia, lo que se debe cantar en nuestra iglesia. No necesitamos ir a ningún lugar. En la iglesia hay una cantidad de cánticos hermosos para nuestra fe. Así es que, queridos hermanos, esperamos que esta voz que hemos elevado hoy sirva de algo para construir y limpiar la fe, la predicación de la fe en la renovación carismático católica hispana, que se encuentra en una crisis de identidad apoyada por todos los que creen que todo da lo mismo y que todo es igual. Amén. Así es que, pues, vamos nosotros en el día de hoy, lunes 19. Amén. Nuestra oración en nuestro grupo, que sale publicada siempre diaria, de manera diaria, en nuestro grupo Evangelizando con María, pues dice así. Los invitamos a ustedes a que siempre entren al grupo. Los que escuchan este programa y no pertenecen a nuestro grupo, pues que nos los pidan en Facebook. Usted escribe Evangelizando con María en Facebook e inmediatamente le va a salir este hermano Rafael Martínez con su grupo. Y pídanlo que le agreguemos. Ese es el grupo. Es un grupo sumamente dinámico. De los grupos pequeños, porque hay grupos que tienen millones de personas, pues de los grupos pequeños, de los más dinámicos, donde muchos hermanos van allí también y publican. Y qué bueno que los hermanos seculares pues también se nutren, van allí, se nutren y de algo sirven. Y hasta los hermanos separados pues van allí y se nutren. Así es que, pues bueno, la oración para el día de hoy, ¿verdad?, que viene tomada del Evangelio, el Evangelio de hoy, que viene de San Lucas 18, del 35 al 43. Hay un evangelio muy lindo, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ¿verdad? Cuando se acercó aquel ciego de Jericó al borde del camino pidiendo limosna y en eso pues se escucha el trotar de la gente, el bullicio de la gente, y era Jesús que pasaba por ahí. Pues entonces él, al preguntar y le dijeron, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bien, entonces dice así la oración: Señor, por siglos este ha sido el grito de los cristianos. Ten compasión de mi vida sin rumbo, de mi familia, de los que no tienen trabajo ni casa, de los enfermos, de los encarcelados, y reconcílianos a todos en tu iglesia. Amén. Vaya, qué lindo. Señor, por siglos este ha sido el grito de los cristianos. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Eso fue lo que tomamos. Entonces decimos: ten compasión de mi vida sin rumbo, de mi familia, de los que no tienen trabajo ni casa, de los enfermos y encarcelados, y reconcílianos a todos en tu iglesia. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a pedirle a nuestra Virgen Santísima, pues, que nos ayude a caminar desde ahora en adelante, de este tiempo ya en su etapa final, el tiempo ordinario. Pues estamos en el lunes 33 del tiempo, de la semana 33 del tiempo ordinario. En esta semana vamos a tener la presentación de la Virgen Santísima. El miércoles vamos a tener la presentación de la Virgen Santísima. Así es que va a ser un día muy bonito para nosotros. Tenemos también a San Clemente primero y a San Columbano. Eso lo tenemos el viernes, ¿verdad? Entonces también tenemos entonces el sábado a Andrés Dumlac. Esos son los santos que celebramos. Celebramos otros santos, pero mencionamos los más conocidos que tenemos. Pues bien, pidámosle
a nuestra Virgen María que nos asista, continúe asistiéndonos a nosotros en la práctica de la fe, que ilumine a su santidad el Papa Francisco y a todos los cardenales, obispos, sacerdotes y diáconos, para que no haya reservas con la renovación carismática de nuestro tiempo en el habla hispana, para que guíen nuestra renovación carismática por el sendero de la luz, por el sendero de la fe católica, para que no se dejen inundar por fuentes extranjeras, por otras fees, sino que todos prediquemos la fe conforme ha sido predicada en la Iglesia Católica. Te pedimos, Madre Santa, que inunde, que le pida a nuestro Espíritu Santo, que inunde el corazón de todos los carismáticos de catolicidad. Dale un corazón católico real, sin confusiones, limpio, Señor Jesús, para que nuestra fe en la iglesia sea predicada conforme la predicaron los apóstoles, para que nuestra fe sea purificada en la iglesia, que nuestra Eucaristía continúe siendo ese espíritu central del católico y que sea cantada con cantos de espíritu católicos, con cantos creados por la Iglesia Católica. Espíritu Santo, te pido que inunde los corazones de todos los compositores, de todos los que escriben cantos en la Iglesia Católica, que son muchos. Entre ellos yo me inscribo, para que continúen produciendo cánticos hermosos, cánticos bellos, también para nuestra Eucaristía. Las canciones producidas, escritas por un corazón eucarístico, es aquella canción que debe de habitar en nuestra iglesia, que debe de alimentar nuestra fe. Por eso te pedimos, Madre Santa, pues que nos ayude en predicar la fe que tú predicaste, la fe que tú incentivaste cuando estuviste con nosotros, esa fe de tu Hijo Jesucristo, esa fe de la iglesia. Que continúes incentivando el espíritu de nuestros sacerdotes y de todos los responsables de los grupos de oración, para que entiendan lo que significa la fe, nuestra fe católica, y cómo ella debe de ser predicada, cómo de ella debe de ser cantada. Ilumina también a todos los predicadores laicos, a todos los grupos musicales, a los coordinadores de los grupos musicales que están encantados con la música de los protestantes, para que estén encantados con la música católica, para que ellos se aparten de la predicación de los protestantes en los cánticos y vengan a cantar los cánticos tan bonitos y tan hermosos, y que ellos mismos la produzcan, la música católica, porque cuando una persona eucarística escribe una canción, esa canción lleva el sello de la catolicidad, Madre Santa. Por eso te pedimos, ilumínalos a todos. No pedimos que ellos sean sacados de la iglesia, jamás en la vida, sino que ellos vivan la fe como la predicaron los apóstoles. Indúcele el espíritu de San Efrén, uno de los cantores. Ahora mismo me viene a la mente, qué lindo, qué hermoso que me vino a la mente San Efrén. San Efrén fue uno de esos cantores de la iglesia, el primer y más importante cantor de la iglesia primitiva. Cómo te cantaba, que de la misma manera que San Efrén cantaba, te canten los obispos de hoy, los sacerdotes de hoy, los cardenales de hoy, los papas de hoy, los directores musicales de las misas de hoy, los directores musicales de los grupos de oración de hoy, en la renovación carismática hispana. Bendito sea el nombre del Señor. Eso te lo pedimos. Y míranos a cada uno con un ojo de misericordia. Te pido
ojos de misericordia para todos los hermanos carismáticos, para todos los responsables de la renovación carismática, que hoy están llevando la fe por un sendero de falta de identidad católica. Te pido por todos ellos para que se reencuentren nuevamente con la fe católica. Que así sea. Y bendice también, te pido bendición para los hermanos protestantes, que ellos lleven su renovación carismática también de una manera bonita, con esos cánticos bonitos que ellos tienen, también la lleven y que hagan cosas maravillas también, que hagan maravillas también por su lado, también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestra Señor Jesús, te lo pedimos en el nombre de nuestra Santísima Madre y por el bien de nuestra fe católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nos vemos en el próximo lunes.